La amiga de mi hija adolescente empezó a decirme, papá, y ahora no se quiere ir, y no sé cómo manejar esto sin destruir a una niña que ya de por sí está rota. Soy un padre de 45 años con 3 hijos. Mi hija mayor es Jimena, que tiene 16 años, y mis gemelos tienen 12. Mi esposa y yo llevamos 20 años de casados y hemos construido una buena vida juntos. Vivimos en una casa linda en una zona residencial, y nuestra puerta siempre ha estado abierta para los amigos de nuestros hijos. Yo crecí en un hogar donde mis padres eran fríos y distantes, así que me hice la promesa a mí mismo de que mi casa sería diferente. Quería que mis hijos se sintieran cómodos trayendo a sus amigos, y quería que esos amigos se sintieran bienvenidos. Probablemente por eso toda esta situación se salió tanto de control. Hace unos 8 meses, Jimena empezó a traer a una nueva amiga llamada Jessica. La primera vez que la conocí apenas me miró y murmuró un hola antes de seguir a Jimena hacia arriba. No le di mucha importancia porque muchos adolescentes son tímidos o torpes con los adultos. Pero durante las siguientes semanas, empecé a notar cosas sobre Jessica que me preocuparon. Siempre tenía mucha hambre, como si no hubiera comido en días, su ropa era vieja y no le quedaba bien. Se sobresaltaba cada vez que alguien alzaba la voz, incluso si solo eran los niños peleando por un videojuego. Le pregunté a Jimena sobre la vida familiar de Jessica y ella me dijo que el papá de Jessica se fue cuando ella era pequeña y que su mamá tenía un nuevo novio que era muy grosero y pesado. Dijo que Jessica odiaba estar en casa y que por eso siempre quería venir a la nuestra. Mi esposa y yo lo hablamos y decidimos que haríamos que Jessica se sintiera lo más bienvenida posible. Empezamos a incluirla en las cenas familiares y a comprar botanas extra que sabíamos que le gustaban. Los fines de semana, la invitábamos a quedarse a dormir para que no tuviera que ir a su casa. Mirando hacia atrás puedo ver cómo se nos pasó la mano, pero en ese momento simplemente se sentía como lo correcto. La primera señal de que algo estaba cambiando ocurrió hace unos 4 meses. Estábamos todos cenando juntos y Jessica estaba contando una historia sobre algo que pasó en la escuela. Cuando terminó, me miró directamente y dijo, «Gracias por escucharme, papá». Toda la mesa se quedó en silencio. Jimena se vio confundida y mi esposa me levantó las cejas. Yo solo me reí con nerviosismo y dije, «No hay problema, mija». Pensé que solo había sido un error al hablar y que ella estaba apenada, así que no hice un gran problema de eso. Pero luego volvió a pasar. Y otra vez. Empezó a llamarme papá cada vez que venía, me abrazaba cuando llegaba y cuando se iba. Empezó a pedirme consejos sobre todo, desde la escuela hasta los amigos, o qué ropa debería comprar. Me enviaba mensajes de texto directamente a mí en lugar de escribirle a Jimena para hacer planes. Al principio mi esposa pensó que era tierno que Jessica hubiera encontrado una figura paterna, ya que nunca tuvo una. Pero luego las cosas empezaron a volverse más intensas. Jessica empezó a presentarse en nuestra casa sin Jimena. Decía que Jimena la había invitado, pero cuando yo verificaba con Jimena, ella no tenía idea de que Jessica iba a venir. Jessica simplemente se sentaba en la sala y veía la televisión o hacía la tarea y esperaba a que alguien le prestara atención. Una vez llegué a casa del trabajo y la encontré sentada en el porche porque no había nadie en casa. Había estado allí durante 2 horas. Mi esposa empezó a sentirse incómoda. Me dijo que necesitábamos poner algunos límites porque esto no era saludable para nadie. Estuve de acuerdo, pero no sabía cómo hacerlo sin aplastar a esta niña que claramente no tenía nada. Traté de hablar con Jessica suavemente sobre cómo necesitaba hacer planes con Jimena antes de venir. Empezó a llorar y me preguntó si había hecho algo malo. Me preguntó si yo ya no la quería cerca. Dijo que yo era el único adulto que alguna vez había sido amable con ella y que no sabía qué haría si ya no pudiera venir más. Me sentí como la peor persona del mundo, así que me eché para atrás y le dije que siempre era bienvenida. Eso fue un error. Hace 3 semanas, Jessica le dijo a Jimena que desearía que yo fuera su papá de verdad y que Jimena tenía suerte pero no apreciaba lo que tenía. Jimena se molestó y le dijo a Jessica que eso era algo muy raro de decir. Se pelearon y Jessica salió corriendo de nuestra casa llorando. Pensé que tal vez ese sería el final y Jessica dejaría de venir. En cambio empezó a aparecer más. Venía específicamente cuando Jimena no estaba en casa. Buscaba excusas para estar a solas conmigo y me hacía preguntas sobre mi vida y mi matrimonio. Me dijo que yo era el mejor papá que había visto y que mi esposa tenía mucha suerte de tenerme. Mi esposa finalmente se puso firme y me dijo que esto tenía que parar de inmediato. Dijo que el comportamiento de Jessica era inapropiado y que yo lo estaba fomentando al ser demasiado amable. Dijo que necesitaba tener una conversación seria con Jessica y dejarle claro que yo no era su padre y que ella necesitaba respetar los límites de nuestra familia. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio esa noche antes de ir a buscar a mi esposa. Los niños finalmente habían dejado de discutir por su videojuego y se habían ido a la cama. Jimena estaba en su habitación con la puerta cerrada y su música sonando suavemente. Mi esposa estaba sentada en la mesa de la cocina revisando su teléfono cuando saqué una silla y me senté frente a ella. Me miró y pude ver la preocupación en sus ojos. Le dije que tenía razón en todo y que necesitaba hablar con Jessica mañana. Pasamos la siguiente hora planeando exactamente lo que diría. Mi esposa agarró una libreta y escribimos los límites que necesitábamos establecer. No más presentarse sin enviar un mensaje primero. No más venir cuando Jimena no estuviera en casa. No más llamarme papá. Mientras escribía las palabras, mi mano empezó a temblar porque sabía que esta conversación iba a lastimar profundamente a Jessica. Mi esposa estiró la mano por la mesa y apretó mi otra mano. Me recordó que dejar que esto continuara lastimaría a Jessica aún más a largo plazo. Sabía que tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. La tarde siguiente, estaba sentado en la sala tratando de concentrarme en correos de trabajo cuando escuché que se abría la puerta principal.
Jessica entró sin tocar, como siempre lo hacía. Jimena estaba en su entrenamiento de fútbol, así que sabía que Jessica había venido específicamente cuando mi hija no estaría en casa. Me puse de pie y le pedí a Jessica que se sentara en el sofá. Me miró confundida y empezó a caminar hacia la cocina en su lugar. Dije su nombre de nuevo y señalé el sofá. Se quedó helada en la puerta y todo su cuerpo se puso rígido. Se dio la vuelta lentamente, y pude ver que sus ojos ya se estaban llenando de lágrimas. Se sentó en la orilla del sofá y se quedó mirando sus manos. Me preguntó qué pasaba, y su voz era tan pequeña que casi no pude oírla. Me senté en la silla frente a ella en lugar de a su lado, como lo habría hecho normalmente. Le dije a Jessica tan suavemente como pude que necesitábamos hablar de algunas cosas. Le expliqué que no podía seguir llamándome papá porque yo no era su padre y era confuso para todos. Dije que necesitaba coordinar sus visitas con Jimena en lugar de simplemente aparecer cuando quisiera. Le dije que ya no podía venir cuando Jimena no estuviera en casa. Jessica empezó a llorar antes de que terminara la primera frase. Seguía preguntando qué había hecho mal una y otra vez. Dijo que yo era el único adulto que alguna vez había sido amable con ella y que ahora la estaba echando. Traté de explicarle que no la estaba echando, pero ella ya no escuchaba. Estaba sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Me dijo que no tenía a dónde ir y que el novio de su mamá la odiaba. Dijo que venir a nuestra casa era lo único que hacía que su vida estuviera bien. Sentí que me ahogaba viéndola desmoronarse. Cada instinto que tenía me gritaba que retirara todo lo dicho y le dijera que todo estaba bien. Pero pensé en la cara de mi esposa la noche anterior, y me obligué a seguir adelante. Le dije a Jessica que estos límites eran importantes para todos, incluyéndola a ella. Jessica se levantó de repente y corrió hacia la puerta. La llamé, pero ella ya se había ido. Escuché sus pasos en el porche y luego nada. Me quedé allí sentado mirando la puerta que había dejado abierta y me sentí enfermo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a mi esposa diciéndole que ya lo había hecho. Ella respondió preguntando cómo fue, y yo no sabía qué decir. Solo escribí que Jessica salió corriendo llorando. Mi esposa llegó a casa una hora después, y me encontró todavía sentado en el mismo lugar. Se sentó junto a mí y puso su mano en mi rodilla. Me dijo que hice lo correcto, pero yo no podía dejar de pensar en la mirada en el rostro de Jessica. Esa noche, Jimena llegó del entrenamiento e inmediatamente preguntó dónde estaba Jessica. Le dije que habíamos tenido una conversación sobre límites, y que Jessica se molestó. Jimena sacó su teléfono y me mostró que Jessica no estaba respondiendo ninguno de sus mensajes. Mi hija se veía preocupada y me preguntó qué le había dicho. Expliqué los límites que habíamos establecido y Jimena asintió lentamente. Dijo que entendía, pero claramente estaba estresada por su amiga. Pasé toda la noche sintiéndome como si hubiera pateado a un cachorrito. Pasaron 2 días sin noticias de Jessica. Jimena estaba preocupada de muerte y seguía revisando su teléfono cada pocos minutos. Llamé a la oficina de la escuela y pregunté si Jessica había asistido a clases. La secretaria me puso en espera y luego regresó para confirmar que Jessica había estado allí ambos días, pero uno de sus maestros mencionó que se veía alterada. Le agradecí y colgué. Esa noche en la cena, los gemelos preguntaron por qué Jessica no había venido últimamente. Dijeron que extrañaban tenerla cerca. Miré a mi esposa y ella me devolvió la mirada con esa expresión que decía que sabía lo que yo estaba pensando. Jessica se había convertido en una parte tan regular de nuestra rutina familiar que incluso los niños notaban cuando no estaba. Les dije que Jessica estaba ocupada con cosas de la escuela y que la veríamos pronto. Parecieron satisfechos con esa respuesta y volvieron a discutir sobre quién se quedaba con el último trozo de pan de ajo. En la tercera mañana, estaba preparando café cuando alguien llamó a la puerta. Miré el reloj y vi que eran apenas las 7 de la mañana. Abrí la puerta y encontré a Jessica parada en el porche con su uniforme escolar. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera estado llorando toda la noche. Empezó a disculparse de inmediato por salir corriendo y por poner las cosas raras. Prometió que respetaría todos los límites que yo había establecido. Luego preguntó si todavía podía venir a veces porque no tenía a dónde ir. La forma en que lo dijo hizo que me doliera el pecho. Se veía tan desesperada y rota que casi le dije que olvidara todo lo que yo había dicho. Podía sentirme empezando a ceder. Respiré profundo y le dije a Jessica que era bienvenida a visitar con Jimena, pero que necesitaba enviar un mensaje primero antes de venir. Dije que no podía venir cuando Jimena no estuviera en casa nunca más. Jessica asintió con la cabeza tan rápido que pensé que podría lastimarse el cuello. Dijo está bien una y otra vez como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Pude ver en sus ojos que solo me estaba diciendo lo que yo quería escuchar. Aceptaría cualquier cosa en este momento para mantener el acceso a nuestra casa. Miré hacia la cocina y vi a mi esposa parada allí con los brazos cruzados observando todo. Su rostro me decía que estaba pensando lo mismo que yo. Esto no iba a funcionar. Jessica me agradeció y dijo que tenía que irse a la escuela. Prácticamente corrió fuera del porche. Mi esposa se acercó y se paró junto a mí en la puerta. No dijo nada, pero no tuvo que hacerlo. La siguiente semana fue extraña. Jessica sí envió mensajes antes de venir, como le pedí. Pero los mensajes eran constantes. Me escribía por la mañana preguntando si podía venir después de la escuela. Luego escribía de nuevo al almuerzo preguntando si yo pensaba que ella debería unirse al club de debate. Luego escribía preguntando qué debería comer para el almuerzo. Luego preguntaba si podía quedarse a cenar. Luego preguntaba si yo pensaba que debería hacer su tarea antes o después de ver la televisión. Cada decisión en su vida de repente requería mi permiso o aprobación. Había dejado de llamarme papá, pero ahora me estaba tratando como si yo fuera responsable de gestionar cada aspecto de su existencia. Mi teléfono vibraba constantemente con sus mensajes. Mi esposa me miraba cada vez que sucedía y levantaba las cejas. Empecé a darme cuenta de que la conversación sobre los límites no había solucionado el problema del apego en absoluto.
Simplemente había cambiado la forma en que el problema se manifestaba. Jimena me llevó a un lado una noche después de que Jessica finalmente se fuera a casa. Mi hija se veía frustrada y cansada. Me dijo que Jessica se estaba portando rara en la escuela también. La seguía entre clases y se molestaba cuando Jimena se sentaba con otros amigos en el almuerzo. Jessica le enviaba mensajes durante la clase preguntando dónde estaba y con quién estaba. Jimena dijo que sentía que no podía respirar sin que Jessica necesitara saberlo. Le pregunté si había intentado hablar con Jessica al respecto, y Jimena dijo que sí, pero Jessica solo lloraba y se disculpaba y luego hacía las mismas cosas al día siguiente. Me senté en las escaleras y puse mi cabeza entre mis manos. Me di cuenta de que estaba completamente superado por esta situación. No tenía idea de cómo ayudar a Jessica, y todo lo que intentaba parecía empeorar las cosas. Mi esposa me encontró sentado allí y se sentó a mi lado. Dijo que necesitábamos ayuda profesional para entender lo que estaba pasando con Jessica. Sacó su teléfono y dijo que iba a llamar al consejero escolar para programar una reunión. Me sentí aliviado de que alguien con entrenamiento real pudiera tener respuestas. Mi esposa llamó a la mañana siguiente y programó una cita con el licenciado Ricardo Stevenson para la semana siguiente. Le dijo que necesitábamos discutir sobre una estudiante sin que esa estudiante estuviera presente. Él dijo que entendía y que nos daría tiempo. Pasé el resto de la semana sintiendo que estaba esperando a que alguien me dijera cómo arreglar el desastre que yo había creado. La cita con Ricardo estaba programada para el martes por la tarde. Mi esposa y yo manejamos hacia la preparatoria juntos en silencio. Seguía pensando en todas las veces que Jessica se había presentado en nuestra casa y cómo yo simplemente lo había permitido sin cuestionar si realmente la estaba ayudando. Nos registramos en la oficina principal y esperamos en el pasillo fuera del centro de consejería. Las paredes estaban cubiertas de carteles sobre solicitudes universitarias y recursos de salud mental. Me pregunté si Jessica alguna vez se había detenido a leer alguno de ellos, o si había estado demasiado enfocada en llegar a nuestra casa como para notarlo. Ricardo abrió su puerta exactamente a tiempo y nos invitó a pasar. Su oficina era pequeña pero cómoda, con 2 sillas frente a su escritorio. Tenía una forma calmada de ser que me hizo sentir que tal vez él realmente podría ayudarnos a resolver esto. Mi esposa se sentó primero y yo tomé la silla junto a ella. Ricardo nos pidió que le contáramos todo desde el principio, así que comencé con la primera vez que Jessica me llamó papá en la cena. Expliqué cómo escaló desde allí. Cómo empezó a presentarse sin invitación, cómo me trataba como si yo fuera responsable de cada decisión en su vida. Mi esposa añadió detalles sobre Jessica siguiendo a Jimena en la escuela y los constantes mensajes de texto. Ricardo tomó notas y hizo preguntas sobre la vida en el hogar de Jessica y lo que sabíamos sobre su madre y el novio. Cuando terminamos de hablar, dejó su pluma y nos miró a ambos. Dijo que lo que estábamos describiendo sonaba como un trastorno de apego reactivo, que ocurre cuando los niños crecen en entornos de negligencia o abuso. No aprenden a formar apegos saludables con los cuidadores, por lo que o evitan acercarse a nadie o se aferran a las personas de formas poco saludables. Explicó que mi familia se había convertido en un sustituto de todo lo que Jessica le faltaba en casa, pero que yo accidentalmente había empeorado las cosas al fomentar su dependencia, en lugar de ayudarla a construir un sistema de apoyo más amplio. Sus palabras me golpearon duro porque me había centrado tanto en ser el papá que nunca tuve que no me di cuenta de que estaba creando un tipo diferente de problema. Ricardo dijo que la necesidad constante de aprobación y la incapacidad de funcionar sin consultarme eran señales de que Jessica no tenía habilidades de afrontamiento saludables. Ella había aprendido que los adultos o la ignoraban o la lastimaban, por lo que cuando encontró a un adulto que era amable, no supo cómo mantener los límites apropiados. Mi esposa preguntó qué deberíamos hacer ahora, y Ricardo dijo que necesitábamos mantener límites firmes mientras él trabajaba con Jessica en la escuela para desarrollar mejores estrategias para manejar sus emociones y construir relaciones más saludables. Dijo que programaría sesiones regulares con Jessica para ayudarla a entender los patrones de apego y enseñarle habilidades para formar conexiones que no fueran tan intensas y unilaterales. Luego dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Preguntó si habíamos considerado si la situación del hogar de Jessica necesitaba ser reportada al DIF, Servicios de Protección Infantil. Sentí que mi cara se calentaba porque el pensamiento había pasado por mi mente, pero yo lo había rechazado. Ricardo dijo que, basado en lo que estábamos describiendo, Jessica podría estar en un peligro real en casa, no solo lidiando con una situación desagradable. Dijo que la negligencia era una forma de abuso, y si su madre la dejaba sola con un novio violento, eso constituía un entorno inseguro. La conversación había pasado de gestionar el comportamiento de Jessica a reconocer que ella podría necesitar una intervención más allá de lo que nuestra familia o la consejería escolar podían proporcionar. Mi esposa estiró la mano y apretó la mía. Ricardo dijo que no nos estaba diciendo qué hacer, pero que deberíamos considerar seriamente hacer un reporte porque el DIF tenía recursos y autoridad legal para investigar y proporcionar un apoyo que nosotros no teníamos. Dijo que a veces lo más útil que puedes hacer por un niño es conectarlo con los sistemas adecuados en lugar de tratar de rescatarlo tú mismo. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que Ricardo había dicho. Después de que los niños se fueron a la cama, le dije a mi esposa que quería pasar en el coche frente a la casa de Jessica para ver dónde vivía realmente. Me preguntó si eso era una buena idea, pero le dije que necesitaba verlo por mí mismo. Había estado jugando al papá sustituto durante meses, sin haber verificado nunca sus condiciones de vida reales. Me subí a mi auto y conduje hacia la dirección que Jimena me había dado una vez cuando a Jessica se le olvidó algo en nuestra casa. Estaba a solo 3 cuadras de distancia, pero en un vecindario diferente donde las casas eran más pequeñas y estaban más juntas. Cuando me detuve frente a la casa de Jessica, mi pecho se apretó.
El jardín estaba completamente cubierto de maleza tan alta como mis rodillas. Había una ventana rota en el primer piso cubierta con cartón y cinta adhesiva. La pintura se estaba despegando del revestimiento, y el porche delantero se hundía en el medio como si pudiera colapsar. Pude escuchar gritos viniendo desde adentro, la voz de un hombre y luego la voz de una mujer gritando de vuelta. Me senté en mi auto con el motor apagado, sintiendo vergüenza de que nunca se me ocurrió venir aquí antes. Había estado tan ocupado haciendo que Jessica se sintiera bienvenida en mi casa que nunca consideré a qué estaba regresando ella cada noche. La discusión adentro se volvió más fuerte y escuché que algo se estrellaba. Quería llamar a la puerta pero no sabía qué diría o si empeoraría las cosas para Jessica. Encendí mi auto y manejé a casa lentamente, tratando de procesar lo que había visto. Al día siguiente volví al vecindario de Jessica, pero esta vez caminé por la cuadra. Vi a una mujer regando su jardín 2 casas después del lugar de Jessica. La reconocí de eventos comunitarios en el parque. Caminé hacia ella y la saludé. Me recordó y hablamos sobre el clima por un minuto antes de mencionar que mi hija era amiga de una chica que vivía cerca. Le pregunté si sabía algo sobre la familia en la casa con la ventana rota. Su rostro cambió y se puso incómoda. Dijo que todos en la calle sabían de esa casa. Me dijo que la mamá de Jessica rara vez estaba en casa, y cuando estaba, su novio generalmente estaba borracho y agresivo. Dijo que habían llamado a la policía 2 veces en el último año por disturbios domésticos, porque los gritos se volvían muy fuertes. Otro vecino salió a revisar su correo y se unió a nuestra conversación. Dijo que había visto a Jessica saliendo para la escuela por la mañana vistiendo la misma ropa varios días seguidos. Dijo que una vez había intentado hablar con el novio sobre mantener el jardín y el tipo lo había amenazado. Les agradecí a ambos y regresé a mi auto sintiéndome enfermo. Todo lo que Jessica le había dicho a Jimena sobre su vida familiar era cierto. No estaba siendo dramática ni exagerando. Estaba viviendo en una situación realmente peligrosa, y yo lo había estado tratando como si ella solo necesitara un lugar lindo para pasar el rato. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba preparando la cena. Le conté lo que había visto y lo que habían dicho los vecinos. Dejó de picar verduras y se apoyó contra el mostrador. Pasamos el resto de la tarde, después de que los niños estuvieran en la cama, debatiendo si llamar al DIF. Mi esposa estaba preocupada de que reportar la situación de Jessica pudiera empeorar las cosas. Dijo, ¿qué pasa si el DIF investiga y no encuentra suficientes pruebas para hacer nada? Pero luego la mamá de Jessica y Víctor se enteran de que fuimos nosotros los que llamamos. Dijo que Víctor podría desquitarse con Jessica o echarla completamente. Entendía sus preocupaciones porque yo tenía los mismos miedos. Pero las palabras de Ricardo seguían resonando en mi cabeza sobre cómo la ayuda real requiere sistemas adecuados, no solo nuestra familia tratando de rescatarla por nuestra cuenta. Hablamos en círculos durante horas. Mi esposa dijo que tal vez deberíamos esperar y ver si la consejería escolar ayudaba primero. Yo dije, ¿y si algo le pasa a Jessica mientras esperamos? Ella dijo, ¿y si nuestro reporte desencadena algo peor? Yo dije, ¿y si no hacer nada significa que Jessica siga en peligro? Finalmente, alrededor de la medianoche, mi esposa dijo que pensaba que deberíamos hacer la llamada, pero que necesitábamos estar preparados para que Jessica se enojara con nosotros. Dijo que esto podría terminar nuestra relación con ella por completo, pero que su seguridad era más importante que si le agradábamos o no. Estuve de acuerdo a pesar de que mi estómago estaba hecho nudos pensando en que Jessica se sintiera traicionada. Hice la llamada al DIF a primera hora de la mañana siguiente antes de que pudiera cambiar de opinión. La mujer que respondió me transfirió con alguien llamada Georgiana Stevenson que manejaba los reportes de admisión. Le conté todo lo que había observado sobre Jessica durante los últimos 8 meses. Describí el hambre constante, la ropa vieja, el sobresalto ante las voces altas. Le conté sobre manejar frente a la casa y ver las condiciones. Repetí lo que los vecinos habían dicho sobre los disturbios domésticos y el novio borracho. Georgiana tomó notas detalladas y hizo preguntas específicas sobre qué tan seguido venía Jessica a nuestra casa y qué había dicho ella sobre su madre y Víctor. Me preguntó si alguna vez había visto lesiones físicas en Jessica. Dije que no, pero que Jessica siempre usaba mangas largas incluso cuando hacía calor. Georgiana dijo que abrirían una investigación y realizarían una visita domiciliaria en los próximos días. Me advirtió que el proceso tomaría tiempo y que debía prepararme para que Jessica estuviera enojada cuando se enterara de que alguien había reportado a su familia. Dijo que los niños en estas situaciones a menudo se sienten protectores de sus padres incluso cuando los padres les están fallando. Me dijo que había hecho lo correcto al llamar, pero que necesitaba entender que esto podría empeorar antes de mejorar. Después de colgar me senté en la mesa de mi cocina sintiendo que acababa de traicionar a Jessica, aunque sabía que reportar era necesario. Mi esposa bajó las escaleras y me abrazó. Dijo que habíamos hecho lo que teníamos que hacer y que ahora teníamos que confiar en el sistema para ayudar a Jessica adecuadamente. 2 días después, Georgiana se presentó en nuestra casa a principios de la noche. Dijo que quería entrevistarnos a mi esposa y a mí en persona como parte de la investigación. Nos sentamos en la sala y nos pidió que repasáramos todo de nuevo con más detalle. Quería saber exactamente cuándo Jessica empezó a llamarme papá y cómo habíamos respondido. Preguntó por qué habíamos dejado que la situación continuara durante tanto tiempo sin buscar ayuda. Preguntó si nuestra participación podría haber evitado que Jessica buscara a las autoridades adecuadas, antes porque tenía a nuestra familia como un escape. No tuve buenas respuestas para esas preguntas. Traté de explicar que solo estaba tratando de ser amable con una niña que claramente necesitaba ayuda, pero las preguntas de Georgiana me hicieron darme cuenta de que mi permisividad podría haber retrasado realmente la intervención. Preguntó si alguna vez le habíamos ofrecido a Jessica ayudarla a contactar a los servicios sociales o hablar con un consejero escolar antes de ahora. Admití que no.
Mi esposa empezó a llorar y dijo que habíamos cometido errores, pero que genuinamente nos importaba Jessica y queríamos que estuviera a salvo. La expresión de Georgiana se suavizó un poco. Dijo que entendía que habíamos estado tratando de ayudar, pero que situaciones como esta requerían intervención profesional, no solo vecinos amables. Dijo que visitaría a Jessica en la escuela al día siguiente y realizaría una inspección domiciliaria. Nos dijo que no contactáramos a Jessica ni advirtiéramos a su familia sobre la investigación. Antes de irse, dijo que el proceso probablemente sería difícil para todos los involucrados, pero que era necesario para garantizar la seguridad de Jessica. Jessica se enteró del reporte al DIF cuando Georgiana la visitó en la escuela durante el tercer periodo. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo alrededor de las 10:30 de la mañana. Estaba en el trabajo en una reunión, pero sentí las vibraciones y supe que algo andaba mal. Cuando la reunión terminó, revisé mi teléfono y vi 12 mensajes de texto de Jessica. El primero decía que no podía creer que yo le hubiera hecho esto. El segundo decía que yo lo había arruinado todo. El tercero decía que ella había confiado en mí y que yo había destruido su vida. Los mensajes se volvieron más frenéticos a partir de ahí. Dijo que su mamá estaba furiosa y que Víctor amenazaba con echarla. Dijo que todos en la escuela se iban a enterar y que nunca más podría volver a mostrar la cara. Dijo que desearía no haberme conocido nunca. El último mensaje decía que yo era igual que cualquier otro adulto que había fingido preocuparse y luego hizo que todo empeorara. Se me hundió el estómago leyendo su pánico y su rabia. Quería responderle y explicarle que estaba tratando de ayudarla, pero Georgiana me había dicho que no la contactara. Le mostré los mensajes a mi esposa, quien dijo que necesitábamos dejar que el proceso siguiera su curso, aunque fuera difícil. Pasé el resto del día en el trabajo incapaz de concentrarme, revisando mi teléfono cada pocos minutos para ver si Jessica había enviado más mensajes. Ricardo me llamó esa tarde alrededor de las 3. Dijo que Jessica había ido a su oficina después de que Georgiana se fuera y había tenido un colapso total. Había estado llorando tan fuerte que no podía respirar y diciendo que todos la habían traicionado. Dijo que había tratado de explicarle que el reporte al DIF era para ayudarla, pero ella no estaba en condiciones de escucharlo. Eventualmente tuvo que llamar a su madre para que fuera a recogerla temprano porque Jessica no podía calmarse lo suficiente para volver a clase. Ricardo dijo que esto era parte del proceso y que el enojo de Jessica era en realidad una señal de que se había sentido segura con mi familia, lo que significaba que podía aprender a sentirse segura con sistemas de apoyo adecuados también. Dijo que su reacción mostraba cuánto había estado dependiendo emocionalmente de nosotros, y que romper esa dependencia poco saludable era necesario aunque fuera doloroso. Sus palabras tenían sentido pero no me hicieron sentir mejor. Le pregunté si pensaba que Jessica estaría bien, y dijo que tomaría tiempo, pero sí, con el apoyo adecuado estaría mejor de lo que estaba antes. Me recordó que yo había hecho lo correcto aunque no se sintiera así en este momento. Esa noche, Jimena bajó las escaleras viéndose molesta. Dijo que media escuela sabía sobre la investigación del DIF, porque Jessica se lo había contado a sus amigos, y la voz se había corrido. Dijo que Jessica no respondía a ninguno de sus mensajes o llamadas. Jimena estaba enojada conmigo por tomar esta decisión sin prepararla para cómo afectaría las cosas en la escuela. Dijo que la gente le estaba haciendo preguntas sobre la vida en el hogar de Jessica y si nuestra familia estaba tratando de que se llevaran a Jessica. Dijo que algunos chicos decían que yo era un tipo raro por dejar que Jessica me llamara papá. Otros chicos decían que Jessica estaba mintiendo sobre todo para llamar la atención. Jimena dijo que su amistad con Jessica probablemente había terminado, y que todos en la escuela pensaban que nuestra familia era, o héroes, o villanos, dependiendo de a quién le preguntaras. Traté de explicar que había tenido que reportar la situación porque Jessica podría estar en peligro, pero Jimena me cortó. Dijo que debería haberle advertido primero, para que ella pudiera haber estado preparada. Dijo que yo estaba tan concentrado en hacer lo correcto, que no pensé en cómo volaría por los aires toda su vida social. Se volvió a subir y azotó su puerta. Mi esposa me miró y dijo que superaríamos esto, pero yo no estaba tan seguro. A la mañana siguiente mi esposa le pidió a Jimena que bajara para que pudiéramos hablar todos. Jimena se arrastró a la mesa de la cocina viéndose como si tampoco hubiera dormido mucho. Mi esposa se sentó entre nosotros y explicó que necesitábamos tener una conversación honesta sobre todo lo que había pasado con Jessica. Empecé disculpándome con Jimena por no incluirla en la decisión de llamar al DIF. Le dije que debería haberle advertido sobre lo que venía y prepararla para cómo podría afectar las cosas en la escuela. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas y dijo que sabía desde hace meses que la situación de Jessica en casa era realmente mala pero no sabía qué hacer al respecto. Dijo que Jessica le había contado cosas sobre Víctor siendo cruel y su mamá dejándola sola por días, pero le hizo prometer que no se lo diría a ningún adulto. Jimena se sentía culpable por guardar el secreto pero también asustada de que contarlo hiciera todo peor para Jessica. Mi esposa se estiró y apretó la mano de Jimena. Todos nos quedamos allí llorando juntos y admitiendo que podríamos haber manejado esto mejor desde el principio. Jimena dijo que entendía ahora por qué tuve que hacer el reporte pero todavía estaba enojada porque todos en la escuela estaban hablando de eso. Prometí que trataría de hacerlo mejor al incluirla en decisiones grandes que afectaran su vida. La conversación no arregló todo, pero se sintió como si al menos estuviéramos siendo honestos el uno con el otro por primera vez en semanas. Pasaron 7 días sin noticias de Jessica y revisaba mi teléfono constantemente esperando alguna señal de que estuviera bien. Cada vez que pasaba por su calle disminuía la velocidad buscando cualquier indicio de lo que estaba pasando dentro de esa casa. El no saber me estaba comiendo vivo y seguía imaginando los peores escenarios. En el 8º día mi teléfono sonó con un número que no reconocía. La voz de Georgiana se escuchó calmada y profesional. Dijo que había completado la investigación en el hogar y necesitaba actualizarme sobre lo que había encontrado.
Mis manos empezaron a temblar mientras me orillaba al lado del camino para poder concentrarme en lo que estaba diciendo. Georgiana explicó que la investigación había descubierto evidencia clara de negligencia y un entorno de vida inseguro. Víctor tenía antecedentes penales que incluían 2 cargos previos por agresión en diferentes relaciones. Laura había admitido durante la entrevista que frecuentemente dejaba a Jessica sola durante la noche y a veces por varios días cuando ella se quedaba con Víctor en su departamento. La casa tenía electrodomésticos rotos, no había calefacción funcionando en el cuarto de Jessica y casi no había comida en el refrigerador. Georgiana dijo que basándose en estos hallazgos, el DIF estaba abriendo un caso formal y estaría monitoreando a la familia de cerca. Pregunté si se iban a llevar a Jessica y Georgiana dijo que estaban trabajando en un plan de seguridad que le permitiría quedarse en el hogar con supervisión y servicios de apoyo. El alivio y la preocupación se mezclaron en mi pecho porque me alegraba que Jessica no fuera removida, pero me aterraba que se quedara en ese entorno. Georgiana pasó otros 20 minutos en el teléfono explicando lo que pasaría después. Dijo que a Jessica se le asignaría un trabajador de caso dedicado que la visitaría regularmente y se aseguraría de que el plan de seguridad se cumpliera. Laura estaría obligada a asistir a clases para padres y consejería para el abuso de sustancias. A Víctor no se le permitiría quedarse a pasar la noche en la casa ni tener contacto no supervisado con Jessica. Jessica misma estaría obligada a asistir a sesiones de terapia 2 veces por semana para trabajar en sus problemas de apego y sus estrategias de afrontamiento. Georgiana explicó que remover a los niños de sus hogares a menudo causa más trauma que mantenerlos allí con los sistemas de apoyo adecuados en su lugar. Dijo que este enfoque abordaba los problemas de raíz mientras mantenía a Jessica en un entorno familiar cerca de su escuela y sus amigos. Quería argumentar que la casa no era segura y que Jessica debería venir a quedarse con nosotros, pero sabía que así no era como funcionaba el sistema. Georgiana debió haber escuchado la duda en mi silencio porque me recordó que mi familia no podía ser la única red de apoyo de Jessica. Dijo que el objetivo era construir múltiples capas de ayuda profesional para que Jessica tuviera recursos más allá de una sola familia tratando de rescatarla. La lógica tenía sentido, pero mi estómago todavía se retorcía de preocupación pensando en Jessica durmiendo en ese cuarto frío con una ventana rota. 3 días después de la llamada de Georgiana, mi teléfono sonó de nuevo y esta vez era Ricardo. Dijo que Jessica había regresado a la escuela esa mañana, después de estar ausente por más de una semana. Había pasado por su oficina durante el almuerzo viéndose cansada pero un poco menos asustada que cuando todo explotó al principio. Ricardo se estaba reuniendo con ella 2 veces por semana ahora como parte del plan de seguridad del DIF. Dijo que el impacto inicial se estaba disipando, y Jessica estaba empezando a entender que la intervención podría realmente ayudar a su situación en lugar de empeorarla. Ella le había dicho que Víctor se había mudado, lo que significaba que la casa se sentía más segura aunque todavía fuera un desastre. Su mamá estaba siendo más amable con ella y realmente le preguntaba sobre su día en la escuela. Mejoras pequeñas pero mejoras al fin. Ricardo sugirió que le diera a Jessica más tiempo antes de intentar contactarla porque todavía estaba procesando muchos sentimientos complicados sobre mi familia y el reporte. Dijo que necesitaba espacio para trabajar su enojo y confusión con su terapeuta antes de estar lista para escuchar de mí directamente. Acepté aunque la espera se sentía imposible. Le pedí a Ricardo que le hiciera saber a Jessica que estaba pensando en ella y esperando que estuviera bien. Dijo que pasaría el mensaje cuando el momento se sintiera correcto. Mi esposa sugirió que empezáramos a ver a un terapeuta para trabajar el estrés que toda esta situación había creado en nuestro matrimonio. Ella ya había investigado a alguien llamada la doctora Ingrid Kirk, que se especializaba en dinámicas familiares y problemas de límites. Acepté de inmediato porque la tensión entre nosotros se había vuelto mala en las últimas semanas. Tuvimos nuestra primera cita un jueves por la tarde en una oficina pequeña que olía a lavanda. Ingrid probablemente estaba en sus 50 con cabello canoso y ojos amables que me hicieron sentir que había escuchado todos los problemas familiares posibles antes. Nos pidió a cada uno describir lo que había estado pasando y cómo estaba afectando nuestra relación. Mi esposa habló sobre sentirse ignorada y menospreciada cuando yo seguía cediendo en los límites con Jessica. Yo hablé sobre sentirme dividido entre querer ayudar a una niña necesitada y respetar las preocupaciones de mi esposa sobre que la situación se volviera poco saludable. Ingrid escuchó cuidadosamente y luego empezó a hacer preguntas sobre mi infancia y mis padres. Me ayudó a ver cómo crecer con padres fríos y distantes me había impulsado a sobrecompensar tratando de ser todo para todos. Dijo que mi miedo de ser como mis padres en realidad había creado un tipo diferente de problema donde yo no podía imponer límites saludables. Mi esposa empezó a llorar cuando Ingrid explicó esto, porque dijo que era exactamente lo que ella había estado tratando de decirme durante meses pero no encontraba las palabras correctas. Ingrid nos dio algunas herramientas para comunicarnos mejor sobre los límites y tomar decisiones parentales como equipo, en lugar de yo actuando solo por culpa y miedo. La sesión duró casi 2 horas y nos fuimos sintiéndonos agotados pero esperanzados de que podíamos reparar el daño. 21 días después de haber hecho el reporte al DIF, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Mi corazón saltó pensando que podría ser Jessica, pero cuando lo abrí, el mensaje era corto y cuidadoso. Decía que sentía los mensajes de enojo que envió justo después de enterarse del reporte. Dijo que entendía ahora que yo estaba tratando de ayudar aunque no se sintiera así al principio. No estaba lista para hablar todavía, pero quería que yo supiera que no me odiaba. Leí el mensaje 3 veces tratando de decodificar cada palabra buscando un significado oculto. Se lo mostré a mi esposa, quien sonrió por primera vez en días. Dijo que esto era progreso y que deberíamos respetar la necesidad de espacio de Jessica mientras estábamos agradecidos de que se hubiera comunicado.
Escribí y borré como 5 respuestas diferentes antes de finalmente enviar un mensaje simple, diciendo que me alegraba que estuviera bien y que estaría aquí para cuando estuviera lista para hablar. El pequeño peso que se levantó de mi pecho se sintió enorme. No me había dado cuenta de cuánto me habían estado aplastando el enojo y el silencio de Jessica, hasta que sentí un poquito de alivio. Ese fin de semana Jimena regresó de un evento escolar y mencionó que Jessica había estado sentándose con un grupo diferente de amigos en el almuerzo toda la semana. Le pregunté cómo se veía Jessica y Jimena dijo que se veía bien, tal vez un poco más callada de lo habitual, pero no desmoronándose. Jimena admitió que se habían enviado mensajes unas cuantas veces, pero que se estaban tomando un descanso de salir fuera de la escuela. Pude escuchar la tristeza en la voz de Jimena por perder a su amiga, pero también algo que sonaba como alivio al tener menos intensidad en la amistad. Dijo que una de las nuevas amigas de Jessica era una chica llamada Maya, que era muy linda y parecía tener su vida en orden. Jimena pensó que tal vez estar rodeada de gente diferente sería bueno para Jessica, en lugar de depender tanto de nuestra familia. Estuve de acuerdo y me sentí orgulloso de Jimena por ser lo suficientemente madura para reconocer que algo de distancia era saludable aunque doliera. Mi esposa preparó la cena favorita de Jimena esa noche, y todos nos sentamos alrededor de la mesa hablando de cosas normales como la tarea y el próximo partido de fútbol de los gemelos. La conversación ordinaria se sintió como un regalo después de semanas de crisis y tensión. 2 semanas después, Georgiana llamó con una actualización que me hizo sentir esperanzado por primera vez. Dijo que Laura había completado su evaluación parental y los resultados mostraron que era capaz de ser una mejor madre con el apoyo adecuado. Laura había empezado a asistir a grupos de apoyo para el abuso de sustancias y llevaba 3 semanas sobria. Víctor se había mudado oficialmente después de que el DIF le diera un ultimátum a Laura de que él no podía estar cerca de Jessica más. La casa todavía necesitaba reparaciones, pero Laura estaba trabajando con una organización comunitaria que ayudaba a familias de bajos ingresos a arreglar problemas de seguridad. Más importante aún, Jessica estaba asistiendo a terapia regularmente. Y su terapeuta reportó que estaba haciendo un progreso real en entender sus problemas de apego. Georgiana dijo que Jessica estaba aprendiendo a identificar cuándo estaba buscando validación de otros en lugar de construir su propio sentido de valor propio. La terapeuta le estaba enseñando estrategias de afrontamiento para cuando se sintiera abandonada o no deseada. La voz de Georgiana contenía optimismo genuino cuando dijo que este era el primer caso en meses donde había visto un movimiento positivo tan rápido. Le agradecí por todo lo que estaba haciendo y colgué, sintiendo que tal vez no había destruido completamente la vida de Jessica al hacer ese reporte. Unos días después de la llamada de Georgiana, recibí un correo de alguien llamado Holden Garrison, quien se presentó como el coordinador de caso de Jessica a través de servicios juveniles. Explicó que su trabajo era conectar a Jessica con recursos y apoyo más allá de solo el monitoreo del DIF. Estaba configurando un programa de mentores donde Jessica sería emparejada con una estudiante universitaria que pudiera reunirse con ella semanalmente. También la había inscrito en un programa después de clases que proporcionaba ayuda con la tarea y entrenamiento en habilidades para la vida. El programa incluía recursos para la preparación universitaria, lo cual Holden dijo que era importante porque Jessica tenía las calificaciones para ir a una buena escuela si tenía la guía adecuada. Holden me agradeció en el correo por hacer el reporte inicial y dijo que la intervención temprana había marcado una gran diferencia en qué servicios podían proporcionar. Dijo que muy a menudo niños como Jessica caían por las grietas porque nadie quería involucrarse o reportar preocupaciones. Mi acción rápida les había dado la oportunidad de construir una red de apoyo real antes de que la situación de Jessica empeorara aún más. Leer sus palabras me hizo sentir menos culpable por el caos que el reporte había causado. Tal vez realmente había hecho algo bien, a pesar de que el proceso había sido doloroso para todos los involucrados. 32 días después de haberme sentado en mi auto y llamado al DIF, Jimena vino a mí y dijo que Jessica le había preguntado si podía venir a hablar conmigo y con mi esposa juntos. Se me hundió el estómago e inmediatamente empecé a preocuparme por lo que Jessica quería decir. Jimena dijo que Jessica se veía calmada cuando lo pidió, no enojada ni alterada, solo seria. Mi esposa y yo aceptamos y fijamos una hora para el sábado por la tarde. Pasé los días previos a la reunión sintiéndome nervioso y ensayando diferentes cosas que podría necesitar decir. Cuando llegó el sábado seguí mirando por la ventana esperando a que llegara Jessica. Caminó hacia nuestra puerta exactamente a las 2 en punto, viéndose diferente a como la había visto antes. Parecía más saludable de alguna manera, con color en sus mejillas y su cabello recogido pulcramente. Su ropa estaba limpia y realmente le quedaba bien. Pero el cambio más grande estaba en cómo se movía. Se paraba más derecha y me miraba directamente a los ojos cuando abrí la puerta. No me abrazó de inmediato ni me llamó papá. Solo dijo hola y preguntó si podíamos sentarnos todos a hablar. Mi esposa entró a la sala y todos tomamos asiento con Jessica en el sillón frente a nosotros en el sofá. El aire se sentía pesado con anticipación, pero no con la necesidad desesperada que solía llenar nuestra casa cuando Jessica nos visitaba. Esto se sentía diferente, más aterrizado y real. Jessica tomó aire y empezó a hablar con una voz firme que sonaba diferente a como solía sonar cuando visitaba nuestra casa. Dijo que quería disculparse por poner todo tan raro e incómodo durante los últimos meses. Me miró y luego a mi esposa y explicó que su terapeuta la había estado ayudando a entender lo que realmente estaba haciendo cuando venía y me llamaba papá. Dijo que estaba tratando de construir una familia de fantasía en su cabeza en lugar de lidiar con los problemas reales en su vida real. Su terapeuta le mostró que huir a nuestra casa todos los días no estaba arreglando nada, solo le permitía fingir que su situación no existía.
Jessica dijo que el reporte al DIF fue aterrador al principio y que estaba realmente enojada por ello, pero ahora entendía que era lo mejor que pudo haber pasado. Realmente estaba recibiendo ayuda real en lugar de solo esconderse en nuestra casa y fingir que todo estaba bien. Mi esposa se estiró y apretó mi mano mientras Jessica hablaba. Sentí que parte de la tensión que había estado cargando por semanas empezaba a aflojarse un poco. Jessica se veía más saludable de lo que la había visto en meses, como si realmente estuviera durmiendo y comiendo comidas regulares. Nos agradeció por preocuparnos por ella, pero dijo que ahora sabía que lo que realmente necesitaba era apoyo profesional, no solo una familia amable para visitar. Me aclaré la garganta y le dije a Jessica que yo necesitaba disculparme también. Le expliqué que debía haber establecido mejores límites desde el principio, en lugar de dejar que se volviera tan dependiente de nuestra familia. Dije que estaba tratando de ser servicial y amable, pero que en realidad empeoré sus problemas al darle un escape en lugar de ayudarla a encontrar una solución real. Mirando hacia atrás, pude ver cómo dejé que las cosas se salieran de control porque tenía miedo de herir sus sentimientos o hacerla sentir rechazada, pero eso no la estaba ayudando realmente. Solo le hacía más fácil evitar lidiar con su situación en casa. Jessica asintió y dijo que entendía eso ahora. Me dijo que su terapeuta le explicó que yo estaba tratando de ser amable, pero que a veces ser amable de la manera equivocada puede causar más daño que bien. Dijo que darle una ruta de escape simplemente retrasó que ella recibiera la ayuda real que necesitaba. La conversación se sintió difícil e incómoda, pero también más honesta que cualquiera de nuestras interacciones previas. Ya no estábamos fingiendo ni caminando sobre cáscaras de huevo. Simplemente estábamos siendo reales el uno con el otro sobre lo que había pasado y lo que necesitaba cambiar. Después de que terminamos de hablar en la sala, Jimena bajó y preguntó si ella y Jessica podían subir a su cuarto a hablar en privado. Mi esposa y yo aceptamos y las dos chicas desaparecieron arriba. Podía escuchar sus voces a través del techo, pero no podía distinguir qué estaban diciendo. Se quedaron allí arriba por más de una hora mientras mi esposa y yo nos sentábamos en la cocina bebiendo café y sin decir mucho. Ambos estábamos procesando todo lo que acababa de pasar. Cuando Jessica finalmente bajó, se veía como si hubiera estado llorando, pero de una buena manera, como si se hubiera quitado algo importante de encima. Nos abrazó a ambos para despedirse sin llamarme papá ni colgarse demasiado tiempo. Después de que se fue, Jimena entró a la cocina y se sentó a la mesa. Nos dijo que ella y Jessica tuvieron una plática muy buena sobre su amistad y cómo necesitaba verse de ahora en adelante. Acordaron reconstruir las cosas lentamente con límites más saludables. Iban a pasar tiempo en la escuela y hacer actividades grupales con otros amigos, pero tomarse un descanso de las pijamadas constantes y del tiempo intenso a solas. Jimena dijo que ambas necesitaban algo de espacio para descubrir quiénes eran como individuos en lugar de estar tan envueltas la una en la otra. Parecía aliviada de tener a su amiga de vuelta, pero sin toda la presión y la rareza que se había acumulado. Estaba orgulloso de lo madura que estaba siendo sobre toda la situación. La semana siguiente mi esposa y yo tuvimos nuestra sesión regular con Ingrid. Le contamos sobre la visita de Jessica y la conversación que tuvimos. Ingrid dijo que sonaba como un verdadero avance para todos los involucrados. Luego cambió el enfoque hacia mi esposa y hacia mí y cómo toda esta experiencia había afectado nuestro matrimonio. Mi esposa admitió que se había sentido realmente ignorada y menospreciada durante los meses en que yo seguía cediendo en los límites con Jessica. Dijo que cada vez que trataba de mencionar sus preocupaciones, yo ponía excusas o encontraba razones por las que necesitábamos darle a Jessica más oportunidades. La hacía sentir como si yo no la estuviera escuchando o respetando su juicio sobre lo que era saludable para nuestra familia. Me quedé allí sentado escuchando y sintiéndome avergonzado porque tenía razón. Había estado tan enfocado en no querer ser como mis padres fríos y distantes que me fui demasiado lejos en la dirección opuesta. Estaba tan desesperado por ser la figura paterna cálida y acogedora que ignoré completamente las señales de advertencia de que lo que estaba haciendo no estaba ayudando realmente a nadie. Ingrid nos ayudó a platicar sobre cómo el trauma de mi infancia había influenciado mis decisiones de crianza en formas que no había entendido completamente. Señaló que yo podía ser cálido y cariñoso sin borrar todos los límites. Las dos cosas no eran opuestas, podían existir juntas. Mi esposa y yo nos comprometimos a tomar decisiones juntos como equipo de ahora en adelante en lugar de yo solo haciendo lo que pensaba que era correcto sin consultarla adecuadamente. Esa noche después de la cena, los gemelos me preguntaron por qué Jessica ya no venía tan seguido. Habían notado que no estaba y querían saber si algo malo había pasado. Mi esposa y yo nos sentamos con ellos en la sala y tuvimos una conversación apropiada para su edad. Les explicamos que a veces cuando las personas están pasando por tiempos difíciles, necesitan ayuda profesional de consejeros y trabajadores sociales, no solo familias lindas siendo amables con ellos. Les dijimos que tratar de arreglar problemas grandes por nosotros mismos sin el entrenamiento adecuado puede hacer las cosas peor incluso cuando tenemos buenas intenciones. Los gemelos parecieron entender lo que estábamos diciendo. Uno de ellos preguntó si Jessica estaba bien ahora y le dije que estaba recibiendo la ayuda que necesitaba y que estaba mucho mejor. El otro gemelo preguntó si hicimos algo malo por ser amables con ella. Expliqué que ser amable no estaba mal, pero que debimos haberla conectado con apoyo profesional mucho antes, en lugar de intentar ser todo lo que ella necesitaba. Se sintió importante enseñarles esta lección aunque yo la hubiera aprendido a la mala. Necesitaban saber que ayudar a la gente es bueno, pero hay límites en lo que las personas regulares pueden hacer y cuando necesitas involucrar a expertos. 6 semanas pasaron después de esa primera conversación de límites que tuve con Jessica. Durante ese tiempo ella vino unas cuantas veces, pero siempre con Jimena y siempre como parte de un grupo de amigos. Las visitas se sentían completamente diferentes a las de antes.
Un sábado por la noche Jessica vino a una cena familiar por primera vez desde que todo había pasado. Cuando entró por la puerta la atmósfera se sintió más ligera de alguna manera. Esa necesidad desesperada que solía seguirla a nuestra casa se había ido. Se sentó a la mesa y se rió de los chistes tontos de los gemelos sobre sus videojuegos. Nos contó sobre su programa después de clases y cómo estaba aprendiendo fotografía. Habló sobre un proyecto en el que estaba trabajando para su clase de literatura. Todo el tiempo simplemente se portó como una adolescente normal cenando con la familia de su amiga. No estaba buscándome constantemente para aprobación, ni tratando de meterse en cada conversación. No me llamó papá ni actuó como si perteneciera a nuestra familia. Era simplemente Jessica, la amiga de Jimena, pasando una tarde agradable. Se sentía como tener a una invitada adolescente normal en nuestro hogar en lugar de gestionar una crisis. Mi esposa me miró a través de la mesa y sonrió. Ambos sentimos la diferencia. Unos días después recibí una llamada de Laura, la mamá de Jessica. Me preguntó si mi esposa y yo estaríamos dispuestos a vernos con ella para tomar un café. Su voz sonaba nerviosa pero sincera. Mi esposa y yo lo platicamos y aceptamos verla en una cafetería cerca de nuestra casa. Cuando entramos, Laura ya estaba sentada en una mesa de la esquina viéndose incómoda. La reunión fue un poco tensa al principio, con muchos silencios y gente sin saber qué decir. Pero luego Laura empezó a hablar y nos agradeció por hacer el reporte al DIF. Dijo que sabía que debimos haber tenido miedo de hacerlo y preocupados por empeorar las cosas. Admitió que ella había estado en completa negación sobre lo mal que se habían puesto las cosas en casa. Había estado tan enfocada en mantener a Víctor feliz y en gestionar sus propios problemas que no vio cuánto estaba sufriendo Jessica. Laura nos dijo que llevaba 5 semanas sobria y que estaba trabajando con un consejero en su propio trauma y en sus habilidades de crianza. Víctor estaba fuera de la jugada permanentemente y ella estaba aprendiendo cómo ser la madre que Jessica merecía. Verla tomar responsabilidad real por lo que había pasado me dio esperanza de que la situación del hogar de Jessica realmente podría mejorar a largo plazo. Laura no estaba poniendo excusas ni culpando a otras personas. Estaba asumiendo sus errores y haciendo el trabajo para arreglarlos. La semana siguiente recibí una llamada de Ricardo en la escuela. Quería actualizarme sobre cómo le estaba yendo a Jessica. Dijo que ella estaba floreciendo absolutamente con su nuevo sistema de apoyo en su lugar. Se había unido al equipo de debate y estaba hablando sobre la universidad por primera vez en su vida. Sus calificaciones habían mejorado y estaba participando más en clase. Ricardo explicó que tener múltiples adultos en roles apropiados, en lugar de una sola familia tratando de ser todo para ella, había ayudado a Jessica a desarrollar patrones de relación mucho más saludables. Tenía a su terapeuta para apoyo emocional, a su trabajador de caso para ayuda práctica, a su mentora para guía y a sus maestros para el aliento académico. También tenía amigas de su propia edad y estaba reconstruyendo su relación con su madre. Todas estas conexiones juntas le estaban dando lo que necesitaba de una manera que era sostenible y saludable. Ricardo dijo que quería que yo supiera que llamar al DIF había sido absolutamente la opción correcta, aunque fuera aterrador en ese momento. Colgué el teléfono sintiéndome validado y aliviado. La decisión que se había sentido tan asustada e incierta resultó ser exactamente lo que Jessica necesitaba. Mi esposa y yo volvimos a terapia con Ingrid y tuvimos lo que se sintió como nuestra mejor sesión hasta ahora. Hablamos sobre reconstruir la confianza y la cercanía en nuestro matrimonio que se habían dañado durante toda la situación con Jessica. Ingrid señaló que nos estábamos comunicando con más honestidad el uno con el otro ahora de lo que probablemente lo habíamos hecho en años. La crisis nos había forzado a confrontar problemas en nuestra relación que habíamos estado evitando o barriendo bajo la alfombra. Cosas como cómo tomábamos decisiones juntos, cómo manejábamos los desacuerdos, y cómo nos apoyábamos el uno al otro cuando teníamos opiniones diferentes sobre la crianza. Habíamos estado navegando por inercia por un tiempo, asumiendo que todo estaba bien porque no nos peleábamos. Pero la situación de Jessica reveló que teníamos problemas reales de comunicación y trabajo en equipo que necesitaban ser abordados. Ingrid dijo que, de una manera extraña, ahora estábamos más cerca de lo que habíamos estado antes de que todo pasara. Habíamos hecho el trabajo duro de ser honestos el uno con el otro y arreglar las grietas en nuestros cimientos. Mi esposa se estiró y sostuvo mi mano durante la sesión. Me sentí agradecido de que hubiéramos empujado a través de las conversaciones difíciles en lugar de dejar que el resentimiento creciera. Ese fin de semana Ximena vino y me buscó en el garaje donde yo estaba organizando unas herramientas. Se sentó en un banco viejo y me dijo que quería decirme algo. Dijo que estaba orgullosa de mí por hacerlo difícil con Jessica, aunque fuera realmente aterrador y yo no supiera cómo iba a resultar. Explicó que verme admitir mis errores y trabajar para arreglarlos le había enseñado más sobre ser adulto que cualquier sermón o consejo que yo le hubiera podido dar. Dijo que muchos padres solo pretenden que siempre tienen la razón y nunca se disculpan cuando se equivocan, pero yo le había mostrado que los adultos reales asumen sus errores y hacen el trabajo para mejorar las cosas. Sus palabras lo significaron todo para mí. Había estado tan preocupado de que toda esta situación hubiera dañado mi relación con mi hija o la hubiera hecho perder el respeto por mí, pero en cambio, ella había aprendido algo valioso al verme luchar a través de ello y salir del otro lado. Me di cuenta de que toda esta experiencia dolorosa en realidad podría haber fortalecido mi relación con Ximena de formas que nunca esperé. Me veía como una persona real que comete errores e intenta arreglarlos, no solo como un padre que pretende tener todas las respuestas. Pasaron 2 meses, y nuestra familia encontró su camino hacia algo que se sentía normal pero diferente. Jessica todavía venía, pero le enviaba un mensaje a Ximena primero y aparecía cuando Ximena realmente estaba en casa. Me abrazaba cuando llegaba y cuando se iba, pero ahora me decía, Señor,
en lugar de papá. La primera vez que lo hizo sentí una pequeña punzada de algo como pérdida, pero luego me di cuenta de que el cambio era exactamente lo que necesitaba pasar. Me estaba tratando como el padre de su amiga en lugar de intentar convertirme en algo que yo no era. Las visitas ocurrían tal vez 2 veces por semana, en lugar de todos los días, y ella traía su tarea, o veía películas con Jimena en lugar de buscarme a mí, para una validación constante. Mi esposa notó el cambio de inmediato, y pude ver que sus hombros se relajaban cuando Jessica estaba cerca. La tensión que había llenado nuestra casa por meses empezó a desvanecerse, y la hora de la cena se sentía como tiempo familiar otra vez, en lugar de una actuación para una audiencia. Holden me llamó un martes por la tarde mientras yo manejaba a casa desde el trabajo. Me dijo que Jessica había sido emparejada con una mentora a través del programa de servicios juveniles y que la relación estaba yendo realmente bien. La mentora era una mujer en sus 30 años llamada Sara que había crecido en el sistema de cuidados y ahora trabajaba como maestra de secundaria. Holden dijo que Sara entendía por lo que Jessica estaba pasando porque ella misma lo había vivido. Jessica se reunía con Sara 2 veces por semana y hacían cosas normales como ir por un café o ir a la biblioteca o simplemente hablar de la vida. Holden dijo que Jessica estaba aprendiendo a formar un apego saludable con alguien que realmente tenía entrenamiento en proporcionar guía a adolescentes con antecedentes de trauma. Sentí esta gran ola de alivio lavarme mientras entraba a mi cochera. El peso de intentar ser todo lo que Jessica necesitaba me había estado aplastando aunque no me di cuenta completamente hasta ese momento. Saber que tenía el apoyo adecuado de alguien calificado para ayudarla me hizo sentir que finalmente podía respirar. Unas semanas después, Georgiana llamó con una actualización sobre Laura. Me dijo que Laura había estado sobria por casi 3 meses y había conseguido un nuevo trabajo en un supermercado con un horario estable de día. El novio Víctor estaba completamente fuera de la jugada y Laura había estado asistiendo a clases de crianza y grupos de apoyo para el abuso de sustancias. Georgiana dijo que el ambiente en el hogar había mejorado tanto que el DIF estaba pasando de una intervención activa a simplemente monitorear la situación. Jessica de hecho estaba pasando más tiempo en casa ahora y le había dicho a su trabajador de caso que se sentía más segura allí de lo que se había sentido en años. Georgiana explicó que todo el sistema, trabajando en conjunto, le estaba dando a Jessica la estabilidad que necesitaba, en formas que una sola familia, tratando de rescatarla, nunca hubiera podido. Colgué el teléfono y le dije la noticia a mi esposa. Ella sonrió y dijo que esto era exactamente lo que ella esperaba que pasara cuando llamamos al DIF por primera vez. El miedo y la culpa que había estado cargando por hacer ese reporte empezaron a calmarse un poco. Un sábado por la tarde Jessica llamó a nuestra puerta y preguntó si podía hablar conmigo y con mi esposa juntos. Nos sentamos en la sala y preguntó si podía cuidar a los gemelos ocasionalmente para ganar algo de dinero extra. Mi esposa y yo nos miramos y pude verla haciendo el cálculo mental de si esto era apropiado o si era otro problema de límites esperando a suceder. Le dijimos a Jessica que necesitábamos pensarlo y platicarlo. Después de que se fue pasamos una hora discutiendo si tener a Jessica de niñera borraría las líneas que habíamos trabajado tan duro por establecer. Decidimos intentarlo con expectativas muy claras sobre su rol y sus responsabilidades. La primera vez que vino a cuidar a los niños yo estuve nervioso todo el tiempo que estuvimos fuera. Cuando llegamos a casa los niños estaban felices y alimentados, y Jessica había limpiado la cocina sin que se lo pidiéramos. Tomó su pago y se fue a la hora acordada sin intentar quedarse o platicar de más. Se sintió como verla crecer hacia una versión más saludable de sí misma justo frente a nosotros. Mi esposa y yo fuimos a nuestra siguiente sesión de terapia con Ingrid y hablamos sobre la culpa que todavía sentíamos por no reconocer los problemas de apego de Jessica antes. Yo seguía regresando a todas las formas en que había permitido su comportamiento poco saludable y cuánto tiempo habíamos desperdiciado antes de conseguirle ayuda real. Ingrid escuchó y luego nos recordó que habíamos actuado desde un lugar de compasión, incluso si nuestros métodos estaban equivocados. Dijo que lo importante era que hicimos el trabajo duro de corregir nuestro enfoque una vez que entendimos el problema. Nos dijo que necesitábamos darnos permiso de perdonar nuestros errores porque cargar con la culpa no estaba ayudando a nadie. Mi esposa se estiró y sostuvo mi mano durante esa conversación. Ingrid señaló que nuestro matrimonio era más fuerte ahora porque habíamos aprendido a comunicarnos honestamente sobre cosas difíciles en lugar de evitar el conflicto. El permiso de soltar parte de la culpa se sintió como quitarse una mochila pesada de los hombros. 3 semanas después mi teléfono sonó mientras estaba preparando la cena y vi el nombre de Jessica en la pantalla. Mi estómago se apretó de inmediato porque ella casi nunca me llamaba directamente ya. Respondí y escuché pánico en su voz. Me dijo que su padre la había contactado de la nada diciendo que quería reunirse y reconectar después de todos estos años. Estaba llorando y preguntándome qué debería hacer y si debería darle una oportunidad o decirle que la dejara en paz. Cada instinto en mi cuerpo quería darle consejos y decirle exactamente cómo manejar la situación. En su lugar tomé aire y le pregunté qué sentía ella al respecto. Habló por unos minutos sobre estar enojada y confundida y también curiosa sobre por qué se fue. Escuché y luego le dije que esto era algo que ella debería discutir con su terapeuta y su trabajador de caso porque ellos podían ayudarla a pensar a través de sus sentimientos mejor que yo. Se quedó callada por un momento y luego dijo, «Está bien», y me agradeció por escucharla. Después de que colgamos me di cuenta de que establecer ese límite y no intentar resolver su problema por ella se sintió como un crecimiento real de mi parte. 3 meses dentro de la nueva normalidad mi esposa y yo estábamos doblando ropa juntos, una noche después de que los niños se durmieron. Dejó de doblar y me miró y dijo que quería decirme algo. Dijo que podía ver cuánto había cambiado yo en cómo manejaba las situaciones con los gemelos y sus amigos.
Le estaba pidiendo su opinión más antes de tomar decisiones y estableciendo expectativas más claras sobre el comportamiento y los límites. Dijo que ya no estaba tratando de ser el mejor amigo de todos a expensas de ser realmente un padre. El cumplido me pegó más fuerte de lo que esperaba y sentí mis ojos humedecerse. Ganarme de vuelta su confianza había sido mi enfoque principal por meses, y escucharla reconocer los cambios significó todo para mí. Terminamos la ropa y nos fuimos a dormir temprano, y hablamos sobre nuestro matrimonio y cómo queríamos seguir trabajando en nuestra comunicación incluso ahora que la crisis con Jessica se había calmado. Jimena vino y me buscó en el garaje un domingo mientras yo estaba organizando equipo deportivo viejo. Se sentó en una hielera y me dijo que quería hablar de Jessica. Mi corazón se hundió porque pensé que tal vez algo había salido mal con su amistad. En cambio, Jimena me dijo que las cosas con Jessica estaban realmente muy bien ahora. Seguían siendo cercanas, pero se sentía diferente y más saludable. Jessica tenía otros grupos de amigos y actividades, y no dependía de Jimena para todas sus necesidades sociales. Jimena dijo que de hecho estaba contenta de que todo hubiera pasado porque su amistad se sentía real ahora, en lugar de estar basada en que Jessica necesitara desesperadamente algo de nuestra familia. Me dijo que Jessica se veía más feliz y con más confianza y menos ansiosa todo el tiempo. Le pregunté a Jimena si sentía que había perdido a su amiga durante todos los cambios y sacudió la cabeza. Dijo que sentía que había ganado una amiga de verdad en lugar de alguien que necesitaba ser rescatado. El lado positivo en todo el dolor y la dificultad fue que ambas chicas habían aprendido algo valioso sobre las relaciones saludables. Unos días después, Holden llamó para decirme que Jessica había decidido conocer a su padre con el apoyo de su terapeuta y su supervisión. Dijo que la reunión estaba programada para la semana siguiente en un lugar neutral con Holden presente todo el tiempo. El padre de Jessica, Jack, había estado sobrio por 2 años y estaba genuinamente tratando de enmendar el haber abandonado a su familia. Holden dijo que había hecho verificaciones de antecedentes y hablado con el padrino de Jack, y todo parecía legítimo. Sentí ese viejo instinto protector encenderse y quería hacer 1.000.000 de preguntas sobre si esto era seguro para Jessica. En su lugar le agradecí a Holden por la actualización y le dije que confiaba en su juicio sobre la situación. Después de colgar, me senté con el sentimiento incómodo de no estar en control de lo que le pasaba a Jessica. Me recordé que ella tenía a todo un equipo de profesionales entrenados apoyándola a través de esto y mi trabajo era dar un paso atrás y dejarlos hacer su trabajo. Llegó el día de Acción de Gracias y nuestra familia se reunió alrededor de la mesa con un sentido de gratitud que se sentía ganado en lugar de automático. La crisis con Jessica había revelado problemas en nuestro matrimonio que necesitábamos abordar y enseñó a nuestros hijos lecciones importantes sobre la diferencia entre ayudar y fomentar conductas dañinas. Jessica estaba recibiendo el apoyo real que desesperadamente necesitaba de personas que estaban calificadas para proporcionarlo. Mi esposa y yo nos comunicábamos mejor y éramos más honestos el uno con el otro sobre nuestros sentimientos y preocupaciones. Ximena había aprendido sobre los límites saludables y las amistades, y los gemelos nos habían visto trabajar a través de una situación difícil sin pretender que todo fuera perfecto. No éramos una familia perfecta, pero éramos más fuertes y más honestos de lo que habíamos sido hace 8 meses cuando todo esto empezó. Miré alrededor de la mesa a mi esposa y a mis hijos, y me sentí agradecido por las conversaciones duras y las decisiones difíciles que nos habían traído hasta este punto. Unos días después del Día de Acción de Gracias, llegó una tarjeta por correo dirigida a mí. El sobre tenía la letra de Jessica, limpia y cuidadosa como si se hubiera tomado su tiempo. La abrí en la mesa de la cocina mientras mi esposa preparaba café. Adentro había una tarjeta de agradecimiento simple con una nota escrita a mano que llenaba todo el panel interior. Escribió que este año realmente estaba agradecida por su vida por primera vez que podía recordar. Listó todo lo que había cambiado. Su nueva terapeuta que la ayudaba a entender sus sentimientos, su trabajador de caso que la visitaba cada semana, su mentora que le estaba enseñando sobre las solicitudes universitarias, la sobriedad de su mamá que ya duraba 4 meses, sus calificaciones que mejoraban porque podía enfocarse en la escuela en lugar de en la supervivencia, la oportunidad de conocer a su papá de nuevo aunque fuera aterrador e incómodo. Al final firmó tu amiga Jessica en lugar de cualquier otra cosa. Me quedé mirando esa firma por un largo tiempo. El límite en esas palabras, la distancia apropiada hizo que algo apretado en mi pecho finalmente se relajara. Le mostré la tarjeta a mi esposa y ella sonrió. Realmente sonrió por primera vez en meses cuando salía el nombre de Jessica. El martes siguiente tuvimos nuestra sesión regular de terapia con Ingrid. Mi esposa y yo nos sentamos en el sofá familiar en su oficina y esperamos a que Ingrid empezara como lo habíamos hecho cada semana por los últimos 3 meses. En lugar de eso, Ingrid cerró su libreta y nos miró con una expresión satisfecha. Nos dijo que habíamos hecho el trabajo y que ya no necesitábamos venir semanalmente. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Explicó que habíamos desarrollado herramientas de comunicación fuertes y límites saludables que podíamos mantener por nuestra cuenta ahora. Sugirió revisiones mensuales para asegurarnos de que nos mantuviéramos en el camino correcto, pero dijo que la fase de crisis había terminado. Mi esposa buscó mi mano y la apretó. Habíamos estado tan enfocados en sobrevivir cada semana que no me había dado cuenta de que realmente habíamos mejorado. Ingrid sonrió y dijo que la mayoría de las parejas nunca hacen el trabajo duro que nosotros hicimos, que la mayoría de la gente evita estas conversaciones hasta que sus matrimonios se desmoronan. Dijo que deberíamos estar orgullosos de elegir enfrentar nuestros problemas en lugar de pretender que no existían. Después de dejar su oficina, mi esposa sugirió que celebráramos con una noche de cita real solo nosotros dos, sin niños, sin gestión de crisis, sin conversaciones pesadas sobre qué salió mal.
Dejamos a los niños en casa de mi hermano y fuimos al restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita hace 20 años. Hablamos de cosas normales como películas que queríamos ver y lugares a los que queríamos viajar. Nos reímos de algo estúpido que dijo uno de los gemelos. Nos tomamos de la mano a través de la mesa. Se sintió como reconectar como pareja, en lugar de solo ser socios de gestión de crisis. A la mañana siguiente mi teléfono sonó mientras me preparaba para el trabajo. El identificador de llamadas mostraba el número principal de la preparatoria. Mi estómago se hundió porque las llamadas de la escuela nunca eran buenas noticias. La directora se presentó y preguntó si tenía unos minutos para hablar. Me dijo que Jessica me había nominado para un premio de apreciación comunitaria por ayudar a conectarla con servicios de apoyo. El reconocimiento me hizo sentir incómodo de inmediato. Empecé a decir que no merecía ningún premio porque había cometido muchos errores. La directora me interrumpió gentilmente. Dijo que lo importante no era que yo hubiera sido perfecto. Era que yo finalmente había hecho lo correcto incluso cuando fue difícil. Dijo que demasiados adultos ven a niños luchando y miran hacia otro lado porque involucrarse es complicado y desordenado. Dijo que yo había elegido involucrarme. Y luego había elegido buscar el tipo correcto de ayuda cuando me di cuenta de que estaba superado. Dijo que esa combinación de cariño y sabiduría era exactamente lo que el premio pretendía reconocer. Acepté el reconocimiento con toda la gracia que pude manejar, agradeciéndole por la llamada. Después de colgar me senté en la orilla de mi cama sintiéndome extraño. No me sentía como alguien que mereciera reconocimiento. Me sentía como alguien que había tropezado a través de una crisis cometiendo error tras error hasta que los profesionales arreglaron lo que yo había roto. Durante las siguientes semanas, Jessica mantuvo un progreso constante que Ricardo me reportaba durante breves pláticas de actualización. Sus calificaciones habían mejorado significativamente ahora que tenía una vivienda estable y apoyo emocional. Estaba sacando Bs en la mayoría de las clases, e incluso una A en literatura. Ricardo me dijo que estaba hablando de aplicar a universidades estatales y trabajando con su mentora en actividades de preparación para la universidad. Había tomado el examen de admisión y sacó mejor puntaje de lo esperado. Estaba investigando ayuda financiera y oportunidades de becas. La transformación de la niña desesperada que se presentó en nuestra puerta hace 8 meses era notable. Caminaba diferente ahora con los hombros hacia atrás en lugar de encorvados hacia adelante. Hacía contacto visual cuando hablaba. Tenía amigas además de Jimena. Todo un grupo de chicas con las que almorzaba. Ricardo dijo que incluso se unió al equipo de debate y era sorprendentemente buena en ello. Su confianza había crecido a medida que sus circunstancias se estabilizaron. Se estaba convirtiendo en la persona que pudo haber sido todo el tiempo, si hubiera tenido el apoyo adecuado desde el principio. Laura me buscó a través de un mensaje de texto una tarde, preguntando si podíamos vernos para un café. Estuve dudoso al principio, preocupado por lo que ella podría querer o decir, pero algo en el mensaje se sentía diferente, más centrado que nuestras interacciones anteriores. Nos vimos en una cafetería cerca de la preparatoria. Laura se veía más saludable que la última vez que la vi. Sus ojos estaban más claros. Había ganado algo de peso de buena manera, llenando los huecos en su cara. Me dijo que llevaba 6 meses sobria y que había completado su programa de crianza a través de los servicios del condado. Ella y Jessica estaban asistiendo a consejería familiar juntas para reparar su relación. Dijo que Víctor estaba fuera de la jugada permanentemente, que había sacado una orden de restricción y cambiado las cerraduras. Estaba enfocada en ser la madre que Jessica merecía en lugar de la madre que había sido. Su rendición de cuentas me sorprendió. No puso excusas ni culpó a nadie más. Asumió sus fallas y habló de su progreso con orgullo genuino. Me agradeció por hacer el reporte al DIF, aunque hubiera sido aterrador en ese momento. Dijo que la había obligado a enfrentar problemas que había estado evitando por años. Su seguimiento y compromiso me dieron esperanza genuina de que la situación del hogar de Jessica realmente podría mantenerse estable esta vez. Mi esposa y yo decidimos organizar una fiesta de fin de año a mediados de diciembre, algo que no habíamos hecho en años. Invitamos a vecinos, amigos del trabajo, padres de la escuela de los niños. Jimena preguntó si podía invitar a unas cuantas amigas, incluyendo a Jessica. Aceptamos sin la ansiedad que nos hubiera consumido meses antes. La noche de la fiesta, Jessica llegó con Jimena y otras 2 chicas de la escuela. Llevaba un suéter lindo y jeans que realmente le quedaban bien. Nos saludó a mi esposa y a mí cortésmente, nos dio a ambos abrazos rápidos y apropiados, y luego se movió entre la multitud de invitados. La observé durante la noche. Se mezclaba naturalmente con otras personas, riendo con la historia de alguien, ayudando a mi esposa a llevar aperitivos de la cocina sin que se lo pidieran, platicando cómodamente con uno de nuestros vecinos sobre sus planes para la universidad. Se fue a una hora razonable con las otras chicas, agradeciéndonos por invitarla mientras caminaba por la puerta. La normalidad de su presencia se sintió como el mejor resultado posible. Era simplemente una de varios adolescentes en la fiesta en lugar del centro de atención o la fuente de una crisis familiar. Pertenecía sin consumir todo a su alrededor. Holden me llamó una noche para actualizarme sobre el progreso de Jessica con su padre. Jack había estado teniendo visitas supervisadas regulares con Jessica y estaba demostrando ser confiable de maneras que sorprendieron a todos. Se presentaba consistentemente a cada visita programada. Cumplía con pequeños compromisos como traer sus botanas favoritas o recordar detalles que ella había mencionado en conversaciones previas. Estaba asistiendo a su propia terapia para trabajar la culpa de haber abandonado a su familia. Holden dijo que tener a su padre de vuelta en su vida de una manera saludable estaba ayudando a Jessica a entender cómo deberían ser las relaciones adultas apropiadas. Estaba aprendiendo que las personas pueden ser dependientes, que los hombres pueden ser confiables,
que los padres pueden aparecer consistentemente sin caos ni drama. La red de apoyo expandida le estaba dando lo que una sola familia nunca hubiera podido proporcionar. Tenía a su madre trabajando en la sobriedad, a su padre reconstruyendo la confianza, a su terapeuta ayudándola a procesar el trauma, a su trabajador de caso coordinando servicios, a su mentora guiándola hacia la universidad y a nuestra familia como amigos apropiados en lugar de padres sustitutos. El pueblo que se supone debe criar a un niño realmente se estaba uniendo por Jessica de una manera que se sentía sostenible. 4 meses después de la conversación original de límites, Jimena me encontró en el garaje organizando herramientas un sábado por la tarde. Se sentó en un bote volteado y dijo que quería hablar de Jessica. Me preparé para malas noticias. En cambio, Jimena me dijo que estaba contenta de que yo hubiera llamado al DIF, aunque hubiera sido aterrador en ese momento. Dijo que Jessica era como una persona diferente ahora, más feliz y más segura y menos desesperada por aprobación. Dijo que su amistad era mejor porque no estaba basada en que Jessica necesitara ser rescatada o sintiendo que le debía algo a Jimena. Podían simplemente ser amigas normales a las que les agrada la otra en lugar de una persona aferrándose desesperadamente a la otra. Jimena dijo que había aprendido cosas importantes sobre los límites y sobre ayudar a las personas de la manera correcta. Dijo que verme luchar a través de todos los errores y luego arreglarlos le había enseñado más sobre ser adulto que lo que cualquier charla podría haber hecho. La perspectiva de mi hija me ayudó a perdonarme por los errores que cometí en el camino. Si Jimena podía ver el valor en lo que habíamos pasado, tal vez no todo había sido un desastre. La semana siguiente, los gemelos vinieron corriendo a la cocina preguntando si Jessica podía llevarlos al parque. Miré a mi esposa, quien levantó las cejas con la duda. Habíamos sido cuidadosos con que Jessica pasara tiempo con los niños sin supervisión, preocupados por mantener los límites apropiados. Pero 4 meses de progreso constante y comportamiento saludable se habían ganado algo de confianza. Les dije a los niños que le pidieran a Jessica que hablara conmigo primero. Jessica vino a la puerta de la cocina viéndose insegura. Preguntó si estaría bien caminar con los gemelos al parque por 1 hora mientras mi esposa y yo terminábamos algo de trabajo en la casa. Acepté después de confirmar que mi esposa estaba cómoda con ello. Observé a través de la ventana del frente mientras Jessica caminaba por la calle con mis hijos a cada lado de ella. Se estaban riendo de algo, probablemente uno de los chistes terribles de los gemelos. En el parque, podía verlos jugando en el equipo, Jessica empujando a un gemelo en el columpio mientras el otro trepaba por el pasamanos. Se veía como una adolescente normal divirtiéndose con niños más pequeños en lugar de alguien buscando desesperadamente aprobación y familia. El cambio en su energía y confianza era la prueba visible de que la intervención adecuada funciona mejor que el fomento permisivo bien intencionado pero mal dirigido. Era libre de simplemente ser una adolescente en lugar de cargar el peso de problemas de adultos y apegos poco saludables. Ricardo me llamó al trabajo una tarde con lo que llamó una actualización final. Jessica se estaba graduando de la consejería intensiva a revisiones mensuales porque desarrolló habilidades de afrontamiento fuertes y relaciones saludables. Su terapeuta se sentía confiada en que Jessica tenía las herramientas que necesitaba para manejar el estrés adolescente normal, sin recaer en patrones de crisis. Tenía un equipo de apoyo sólido ahora, incluyendo a su terapeuta para mantenimiento mensual, a su trabajador de caso que la monitorearía hasta que cumpliera 18, a su mentora que estaba comprometida a verla a través de las solicitudes universitarias, su relación en mejoría con su madre que mantenía la sobriedad y su reconexión con su padre que estaba demostrando ser confiable. Ricardo dijo que la red profesional a la que yo había tenido miedo de acceder al principio le había dado lo que realmente necesitaba. Me agradeció de nuevo por hacer esa llamada inicial al DIF, incluso cuando se sintió como una traición. Dijo que la intervención temprana había evitado que la situación de Jessica se deteriorara en algo mucho peor. Pudo haber terminado en el sistema de hogares de paso o en las calles, o peor. En cambio, estaba floreciendo y planeando para la universidad y construyendo un futuro real. El sistema del que yo había tenido tanto miedo realmente había funcionado exactamente como se suponía que debía funcionar. Fui a mi siguiente cita de terapia con mi esposa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Ingrid nos saludó en la puerta con su usual sonrisa cálida y nos llevó de vuelta a su oficina donde pasamos tantas horas difíciles trabajando a través de todo. Preguntó cómo estábamos y mi esposa estiró la mano y tomó la mía antes de responder. Hablamos sobre cómo los últimos meses nos habían cambiado en formas que nunca esperamos. Le dije a Ingrid sobre cómo había aprendido a comunicarme realmente en lugar de solo evitar el conflicto y esperar que los problemas se arreglaran solos. Mi esposa habló sobre cómo se sentía escuchada ahora de una manera que no se sentía hace años, cómo tomábamos decisiones juntos en lugar de yo solo haciendo lo que pensaba que era amable sin considerar el panorama completo. Ingrid asintió y tomó notas, pero principalmente solo escuchó mientras repasábamos todas las formas en que habíamos crecido. Señaló que la crisis con Jessica nos había forzado a confrontar patrones que habíamos estado ignorando durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Yo estaba tan ocupado tratando de no ser como mis padres fríos que me fui demasiado al otro lado y me convertí en alguien que no podía poner ningún límite. Mi esposa había estado cargando resentimiento sobre eso durante años, pero nunca supo cómo sacarlo sin sonar grosera. Toda la situación lo había arrancado todo, pero al hacer eso nos dio la oportunidad de realmente arreglar lo que estaba roto. Ingrid dijo que estaba orgullosa de cómo habíamos hecho el trabajo y que la mayoría de las parejas simplemente se habrían culpado mutuamente y se habrían separado. Programamos nuestro próximo chequeo mensual y nos fuimos, sintiendo que realmente habíamos sobrevivido a algo que pudo habernos destruido. Un sábado por la mañana, unas semanas después, estaba en el garaje organizando herramientas cuando escuché el timbre. Mi esposa gritó que ella iría, y yo seguí trabajando en clasificar el desastre que había estado ignorando por meses.
Luego escuché a mi esposa llamar mi nombre en un tono que me hizo soltar lo que estaba sosteniendo e ir hacia adentro. Jessica estaba parada en nuestra sala sosteniendo un sobre grande y prácticamente saltando en su lugar. Mi esposa estaba sonriendo de una manera que no le había visto en mucho tiempo, genuina y cálida, sin nada de la tensión que solía estar ahí. Jessica se giró hacia mí y sostuvo el sobre como si estuviera hecho de oro. Había sido aceptada en la Universidad Estatal a 1 hora de distancia con una beca parcial que cubriría la mayor parte de su colegiatura. Su cara estaba roja y estaba hablando tan rápido que apenas podía entenderla, pero la alegría era obvia. Nos agradeció por ser parte de su sistema de apoyo y dijo que no podría haber hecho nada de esto sin toda la ayuda que había recibido. Mi esposa la abrazó y la felicitó, y yo hice lo mismo. El abrazo se sintió diferente de los desesperados de hace meses. Este era apropiado y breve y feliz en lugar de pegajoso y necesitado. Jessica habló de sus planes para especializarse en trabajo social porque quería ayudar a otros niños que estuvieran pasando por lo que ella pasó. Se quedó por unos 20 minutos contándonos sobre el campus y los programas y su emoción por empezar de cero en un lugar nuevo. Cuando se fue, nos abrazó a ambos de nuevo y nos agradeció una vez más. La vi caminar por la entrada hacia el coche de su mamá donde Laura estaba esperando con una sonrisa de orgullo en su cara. Mi esposa apretó mi brazo y dijo que así es como se ve lo saludable. Me di cuenta de que tenía razón. La relación había cambiado a algo que realmente podía durar porque no estaba basada en que Jessica necesitara que la rescatáramos. 6 meses habían pasado desde esa terrible conversación, donde tuve que establecer límites con Jessica, y nuestra familia había encontrado un ritmo que se sentía honesto. A Jessica le estaba yendo bien con su terapeuta y trabajador de caso y mentora y toda la red de apoyo que se puso en marcha. Mi matrimonio era más fuerte de lo que había sido en años porque mi esposa y yo habíamos aprendido a hablarnos sobre cosas difíciles en lugar de dejar que el resentimiento creciera. Jimena había aprendido lecciones importantes sobre la amistad y los límites y lo que significaba ayudar a alguien sin perderse a sí misma en el proceso. Los gemelos estaban bien y mayormente habían olvidado el drama que consumió nuestra casa durante esas semanas intensas. Yo también había cambiado en formas que todavía estaba descubriendo. Ya no era el tipo que evitaba el conflicto y prefería permitir conductas dañinas antes que tener una conversación difícil. Entendía ahora que la ayuda real a veces significaba tomar decisiones difíciles que se sentían terribles en el momento, pero eran necesarias para la salud a largo plazo de todos. La culpa que cargué por llamar al DIF y aplicar los límites se había desvanecido lentamente hacia la aceptación de que hice lo mejor que pude, con una situación para la cual no estaba equipado solo. Jessica estaba floreciendo en formas que nunca podría haberlo hecho si yo hubiera seguido intentando ser su padre sustituto. Nuestra familia estaba más saludable porque fuimos forzados a confrontar problemas que habíamos estado evitando. Todo había funcionado no porque yo hubiera sido un héroe que salvó a una niña rota, sino porque finalmente admití que necesitaba ayuda y confié en los sistemas diseñados para estas situaciones. Mirando hacia atrás en todo, pude ver cómo mi miedo de ser como mis padres fríos y distantes casi me hizo fallarle a Jessica de una manera completamente diferente. Traté de rescatarla haciéndola parte de nuestra familia en lugar de conectarla con la ayuda profesional que realmente necesitaba. Ella no necesitaba otro padre que le permitiera evitar lidiar con sus problemas reales. Necesitaba adultos que se aseguraran de que recibiera la terapia adecuada y la gestión de caso y todo el apoyo que pudiera darle herramientas reales para construir una vida sana. Nuestra familia podía ser parte de su mundo sin ser su mundo entero, y ese límite liberó a todos para construir relaciones que fueran genuinas en lugar de desesperadas. Jessica tenía a todo un equipo de gente ayudándola ahora, incluyendo a su mamá que mantenía la sobriedad, y a su papá que estaba demostrando ser confiable, y a su mentora y terapeuta y trabajador de caso. Tenía amigas en la escuela y planes para la universidad, y esperanza real para su futuro. A veces lo más compasivo que puedes hacer es admitir que no estás equipado para arreglar todo tú mismo y confiar en que otras personas saben lo que están haciendo. Yo había tenido tanto miedo del sistema porque no lo entendía, pero el sistema funcionó exactamente de la manera que se suponía que debía funcionar. Jessica iba a estar bien no porque yo intenté salvarla, sino porque me quité del camino y dejé que la gente correcta hiciera su trabajo. Bueno, ahí tienen su dosis diaria de malas decisiones de vida narradas en alta definición. Si todavía están aquí, o están aburridos, o realmente les agrado, y no estoy seguro de cuál de las dos es peor, suscríbanse para que podamos cuestionar sus decisiones de nuevo mañana.